Hola mis chicas lindas, qué bueno tenerlas aquí una vez más. Hoy les voy a contar una historia que va a tocar sus corazones. Trata sobre el amor, el reencuentro, decisiones difíciles y ese sentimiento que insiste en volver cuando menos lo esperamos. Fuimos novias, terminamos y nos enamoramos de la misma persona. Prepárense para una trama llena de emoción, tensión y descubrimientos que las van a hacer querer verla hasta el final. Así que deja tu like, agarra las palomitas y ven conmigo. Esa mañana tenía todo para ser solo una más entre tantas otras. Café en mano, gafete en el cuello, ojos aún medio hinchados por el sueño. Yo, Elena, intentaba no mirar demasiado a mi exnovia sentada frente a mí, en el escritorio al lado del mío. Habíamos acordado mantener la amistad, y la mayoría del tiempo funcionaba. Nos reíamos, compartíamos confidencias y fingíamos que el beso de hace 2 años nos seguía quemando cuando el tema se agotaba. Fernanda era Fernanda, de esas que saben el efecto que causan, pero fingen que no. Siempre con el labial impecable, siempre diciendo que ya lo superó. Pero ese martes, todo cambió. La nueva empleada entró a la sala con una sonrisa tranquila y unos ojos que parecían cargar 1000 historias. ¿Su nombre? Isadora. Y bastó un segundo de silencio en el aire para saber que algo estaba a punto de salirse de control. Fernanda también lo notó. La manera en que enderezó la postura, cómo le brillaron los ojos al verla, fue sutil. Pero yo conozco cada detalle de esa mujer. Y por primera vez desde nuestro final, sentí celos. No de lo que fuimos, sino de lo que quizás ella aún sentía. Y de lo que quizás yo misma todavía sentía. Isadora fue presentada como la nueva analista de marketing. Vino de Recife, ojos rasgados, cabello ondulado recogido en un chongo despreocupado y una voz suave que contrastaba con la firmeza de su mirada. Se sentó justo en medio, entre mi escritorio y el de Fernanda. Desde ese momento, parecía que el universo había dibujado un triángulo perfecto, solo que nadie estaba listo para admitirlo. En las semanas siguientes, fue acercándose poco a poco. Almorzaba con nosotras. Se reía de los mismos chistes. Compartía historias de su ciudad con ese acento que se te quedaba pegado en los oídos. Y sin darnos cuenta, Fernanda y yo comenzamos a competir. En la forma de elogiar la ropa de Isadora, en la prisa por ser la primera en mandar mensaje al grupo, en las amabilidades exageradas que hacíamos con intención de que la otra lo notara. Había tensión ahí, y no dejaba de crecer. Lo que empezó como amistad se fue volviendo más confuso. Me sorprendía sonriendo sola al recordar las conversaciones con Isadora, notando los detalles, cómo se tocaba el cabello cuando pensaba, la forma en que siempre dejaba que la mitad del café se enfriara. Pero lo que más me hacía arder por dentro era ver que Fernanda también la miraba. Y peor, a veces Isadora le devolvía la mirada. Un día salimos las 3 a un happy hour después del trabajo. Reímos mucho, brindamos, y cuando la noche estaba terminando, Isadora se despidió con 2 besos en la mejilla. Pero el de Fernanda duró medio segundo más. Y en el mío, su mano se quedó en mi cintura más de lo necesario. Me fui a casa con el corazón desordenado. Y en el silencio del cuarto, mirando al techo, pensé, ¿estoy lista para perder a las 2? ¿O para pelear por una, aunque eso signifique abrir heridas que nunca sanaron? A la mañana siguiente, el ambiente era distinto. Fernanda llegó antes, algo raro. Tenía otra ropa, otro perfume. Estaba en modo ataque. Yo reconozco cuando ella elige la versión irresistible de sí misma, la que me ganó el corazón tiempo atrás. Cuando Isadora llegó, nos sonrió a las 2, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en mí, y al pasar por mi escritorio, dejó un papel doblado frente a mí. Una hojita pequeña, garabateada con prisa. ¿Comemos solo tú y yo hoy? Necesito hablar. Me quedé mirando eso con el corazón acelerado. La guerra silenciosa entre Fernanda y yo acababa de empezar, y ninguna de las dos estaba dispuesta a perder. La sala estaba agitada, ruidosa, llena de clics de teclados y voces mezcladas al final de la mañana,
pero todo parecía muy lejano cuando volví a mirar la nota. La letra de Isadora era suave, inclinada, como si cada letra hubiese sido escrita con cuidado. Un contraste con la prisa con que la dejó en mi mesa. ¿Comemos solo tú y yo hoy? Necesito hablar. Mi corazón latía como si acabara de escuchar una pregunta prohibida. Y la verdad es que, por más que intentara convencerme de lo contrario, quería decir que sí antes de pensarlo 2 veces. Quería ese momento solo nuestro. Solo que había una presencia a 2 escritorios de distancia que complicaba todo. Fernanda. Ella también leyó la nota, aunque no con los ojos, con el olfato afilado de quien me conoció por dentro. No preguntó nada, solo observó, con el silencio de quien entiende que algo está cambiando. Y que, esta vez, tal vez no sea ella quien esté en el centro de la escena. Salimos 15 minutos antes de lo habitual. Isadora sugirió un restaurante pequeño, escondido entre 2 calles tranquilas a 5 cuadras de la oficina. Durante el camino, hablamos de todo, y al mismo tiempo, de nada. El tipo de charla que flota entre palabras, pero que carga intenciones no dichas en las pausas. Ella habló de mudarse de ciudad, de la nostalgia por su madre, del deseo de conocer mejor São Paulo. Me descubrí riendo de chistes tontos y acomodándome el cabello sin razón, y ella lo notaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había un segundo de silencio que decía más que cualquier frase. Era como si algo se estuviera construyendo entre nosotras, lento, pero firme. Un puente invisible entre 2 mundos que querían tocarse, pero aún temían cruzarlo. En el restaurante, eligió una mesa al fondo, cerca de la ventana. La luz del sol daba de lado en su rostro, revelando tonos ámbar en sus ojos. Pidió un plato ligero, una bebida cítrica, y antes de que llegara la comida, se recargó en la silla con un suspiro y dijo: «Me gusta hablar contigo, Elena. Tú escuchas de verdad». No fue un elogio cualquiera, fue una llave girando dentro de alguna cerradura en mí. Solo sonreí, tímida, sin saber exactamente qué responder, porque en el fondo a mí también me gustaba escucharla. Me gustaba más de lo que debería. Y tal vez eso fuera un problema, o lo mejor que podría pasar. Hablamos de la vida personal, de los viajes que queríamos hacer, de los sueños guardados en un cajón. Pero hubo un momento en que se detuvo. Me miró a los ojos con seriedad y dijo: «¿Puedo hacerte una pregunta un poco fuera de lugar?» Asentí, el tenedor congelado en el aire. «¿Tú y Fernanda alguna vez fueron algo?» Tragué seco. La pregunta era demasiado directa. Respondí con honestidad, pero sin espacio para dramatizar. «Sí, lo fuimos, por un tiempo, pero ahora solo somos amigas». Isadora asintió con un leve movimiento, como quien guarda la respuesta en un compartimento interno. «Es que a veces siento una vibra entre ustedes. No sé explicarlo». Mi silencio confirmó más de lo que me habría gustado, porque sí, aún había algo entre Fernanda y yo, una memoria que aún respiraba, incluso debajo de lo que llamábamos amistad. Pero ahora también estaba Isadora, con su presencia suave, con sus ojos firmes, y eso estaba revolviendo todo dentro de mí. Regresamos al trabajo con la promesa de repetir ese almuerzo cualquier día, y yo sabía que ella quería decir pronto. Cuando entramos a la sala, Fernanda nos miró sin ocultar su incomodidad, pero lo disimuló bien. Volvió a los correos, al teléfono, al papel de compañera que ya ni sabía cómo interpretar bien. Yo, por otro lado, regresé con la cabeza llena, porque en ese almuerzo ninguna mano tocó a la otra, ningún cuerpo se acercó más de lo necesario. Pero una cosa era segura: algo había comenzado. Y ni yo, ni Isadora, ni Fernanda estábamos listas para lidiar con eso. Aún así, el juego ya estaba en marcha, y no había forma de retroceder. Apenas había terminado de almorzar con Isadora cuando volví a la oficina, y sabía que algo había cambiado, dentro de mí y tal vez a mi alrededor. La sonrisa que no podía esconder mientras caminaba de regreso era diferente, ligera, llena de una energía nueva que no sentía desde hacía mucho.
Trataba de enfocarme en mis tareas, pero cada vez que me cruzaba con Fernanda, sentía el peso de su mirada, intensa y silenciosa, como si ella se diera cuenta de lo que estaba pasando antes de que yo pudiera siquiera nombrarlo. Había un brillo en mis ojos que se escapaba, un brillo que hablaba de novedad, de sorpresa, de un sentimiento que empezaba a crecer sin aviso. Y yo sabía que Fernanda lo estaba viendo. Lo sentía en la forma en que me observaba, con una mezcla de cuidado y algo más difícil de descifrar. No era solo una mirada cualquiera, era una mirada que decía: cambiaste, y lo siento. Intentaba esconder la emoción que Isadora despertaba en mí, pero era imposible. Cada mensaje que ella enviaba, cada risa compartida, hacía que mi corazón se acelerara. Al mismo tiempo, veía el esfuerzo de Fernanda por mantener la normalidad, la paciencia para disimular lo que parecía un conflicto interno. Eso me afectaba, porque a pesar de todo, yo sabía que había algo entre nosotras que aún no había sido completamente resuelto. Cuando salí del trabajo esa noche, tomé el celular y releí el último mensaje de Isadora. Una invitación para tomar un café, para conversar más, para conocernos mejor. Y mientras pensaba en responder, una voz dentro de mí me recordaba: estás viviendo un nuevo capítulo, pero el pasado todavía está aquí, mirando, esperando una respuesta. Esa noche, acostada en la cama, intenté entender lo que estaba pasando conmigo. No era solo atracción, era algo que parecía ir más allá. Una conexión que estaba sacudiendo los cimientos de lo que creía ser mi corazón. Sabía que, de alguna forma, mi historia con Fernanda y con Isadora estaba a punto de entrelazarse de una forma que lo cambiaría todo. Y, en el fondo, sentía una ansiedad bonita, una mezcla de miedo y expectativa por lo que aún estaba por venir. Porque cuando el amor reaparece, venga de donde venga, la vida ya no vuelve a ser la misma. Fue Isadora quien lo sugirió. Un mensaje en el grupo del trabajo al final del viernes: ¿alguien se anima a un barecito hoy? Necesito relajarme. La respuesta llegó casi de inmediato. La mía con un emoji de copa y un «va» demasiado entusiasta. Y la de Fernanda, 2 minutos después, seca pero afirmativa: estoy dentro. Yo sabía que eso no iba a ser una simple salida cualquiera. Había tensión en el aire desde el almuerzo, y cuando Isadora dijo «necesito hablar» días antes, algo se movió dentro de mí. Pero ahora, con las 3 sentadas en la misma mesa, la verdad es que había más que conversación flotando entre nosotras. Había una batalla silenciosa, y nadie ahí quería perder. Elegimos un bar discreto, luz tenue, música ambiental y mesas separadas. Ideal para reír fuerte y decir tonterías sin preocuparse. Isadora llegó primero, con un vestido floreado y una sonrisa que calentaba el pecho. Yo llegué justo después, y cuando la vi levantarse y abrir los brazos para saludarme, sentí un escalofrío que me atravesó. El abrazo fue ligero, rápido, pero cariñoso. Fernanda llegó al final, hermosa, perfumada, usando ese labial rojo que siempre me sacudía. Me lanzó una mirada que conozco bien. Era un reto, a ver a quién escoge. La noche empezó ligera. Llegaron los tragos, se soltaron las risas. Isadora estaba en el centro, literal y emocionalmente. Era como si iluminara toda la mesa. Contaba historias con su acento encantador, hacía chistes sin esfuerzo y lanzaba miradas tan espontáneas como enigmáticas. Yo me sentía flotando, queriendo capturar cada segundo. Fernanda, en cambio, parecía estratégicamente contenida. Respondía, sonreía, pero con una postura que decía: no me voy a rebajar por nadie. Y veía claramente que, aún sin palabras, también estaba luchando por atención, por presencia, por espacio. En cierto momento, Isadora dijo algo sobre relaciones. Creo que lo que más me atrae de alguien es cuando me hace sentir segura para ser yo misma, dijo, jugando con el popote de su bebida. Cuando no tengo que medir palabras ni gestos. Quise preguntarle si se sentía así conmigo. Fernanda también lo quiso. Lo vi en su mirada.
Pero ninguna de las dos habló. Solo nos quedamos en silencio, observando, digiriendo. Era como si esa frase hubiera sido una señal. Ella estaba abierta. ¿Pero abierta a quién? La duda flotaba, pesada y presente. Más tarde, al dividir la cuenta, hubo ese momento extraño. Saqué la cartera. Isadora tocó mi brazo levemente. Un gesto automático, nada íntimo, pero que quemó en mi piel. Fernanda lo vio. No dijo nada, pero su sonrisa se desvaneció. Y por primera vez en la noche, se quedó callada demasiado tiempo. Cuando salimos del bar, caminamos hasta el punto de taxis. Isadora sugirió: «Compartimos, ¿no? Vivo en el camino de las dos». Fernanda me miró. Yo miré a Isadora. Y por primera vez entendí lo que estaba a punto de pasar. La elección empezaría ahí, en el asiento trasero de un coche, en el camino compartido, en las miradas que iban a intercambiar más que palabras. Durante el trayecto, la conversación continuó, pero la energía cambió. Había un hilo invisible entre nosotras, estirado, tenso, y por más que intentáramos mantener la ligereza, todas las sonrisas estaban más cargadas. Isadora miraba a una, luego a la otra, como si sintiera que había algo no dicho, y lo había. Cuando se bajó, se despidió con la misma educación de siempre. 2 besos para mí, 2 para Fernanda, y un «me encantó la noche, hay que repetirlo». Pero cuando dio la vuelta y desapareció en la entrada del edificio, el silencio en el coche fue ensordecedor. Fernanda fue la primera en romperlo. «¿Te gusta ella?». La pregunta cayó como un rayo. Respiré hondo y respondí con lo único que tenía sentido en ese momento. «Sí me gusta, pero aún estoy tratando de entender cuánto». Ella asintió. No discutió, no replicó, pero cuando miré por la ventana, vi sus ojos llenos de lágrimas. Yo sabía lo que eso significaba. El juego ya no era silencioso. A partir de esa noche, lo que era implícito se volvió claro. 3 mujeres, 2 corazones divididos y un sentimiento que estaba a punto de salirse de control. Desde aquella noche en el bar, todo cambió. Los silencios se hicieron más largos, las miradas más cargadas. Lo que antes era solo una intuición, ahora era una certeza que flotaba en el aire. Fernanda se dio cuenta. Ella lo sabe. Tal vez no los detalles. Tal vez no lo que pasó. Porque de hecho, todavía no pasó nada. Ningún beso, ninguna confesión, ninguna transgresión concreta. Pero las emociones, esas saltaban fuera de mí cada vez que Isadora sonreía. Y Fernanda, que me conoce como nadie, leyó todo eso antes de que yo misma lo admitiera. En los días que siguieron a esa salida, empecé a sentirme en el centro de algo que no sabía cómo controlar. Isadora me buscaba con naturalidad. Mandaba mensajes los fines de semana, compartía canciones, hablaba de películas que pensaba que me iban a gustar. Y yo me perdía. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, se me escapaba una sonrisa. Y cada vez que me reía en medio del trabajo, levantando el celular con disimulo, Fernanda me observaba. No decía nada, pero siempre estaba ahí, atenta, silenciosa, demasiado callada para alguien que siempre tuvo la lengua afilada. Fue un jueves nublado cuando todo empezó a desenredarse. Isadora y yo quedamos de salir después del trabajo, sin la excusa de que era en grupo, sin otros compañeros, solo nosotras dos. Una invitación disfrazada de casual, pero que ambas sabíamos que era más que eso. «¿Vamos al cine?», sugirió ella, y mi corazón dijo que sí antes de que mi boca pudiera responder. Pero fue cuando salí de la sala de descanso con un café en la mano y me crucé con Fernanda en el pasillo que me di cuenta. Eso no iba a pasar desapercibido. Me detuvo con una sonrisa falsa, de esas que usamos cuando estamos tragándonos demasiadas palabras. «¿Vas a salir hoy?», preguntó, fingiendo indiferencia. Respondí con la mayor naturalidad que pude fingir. «Tal vez. Estoy pensando en ver una película». Ella asintió despacio. Luego agregó, sin cambiar el tono de voz: «¿Con Isadora?».
Tragué saliva. Era la primera vez que su nombre salía de la boca de Fernanda así, directo, sin rodeos. Fue como un chasquido, una línea siendo cruzada, y ahí, aunque por dentro me temblaba todo, confirmé con un sí, simple, honesto, cruel. No dijo nada después de eso, solo sonrió de lado, se dio la vuelta y volvió a su oficina. Pero yo me quedé ahí parada unos segundos, con el café enfriándose en la mano y el corazón ardiendo en el pecho. Conocía ese silencio. Era el mismo que vino cuando terminamos, la misma sensación de algo partiéndose, solo que, esta vez, no era entre nosotras dos, era dentro de mí, porque por primera vez me di cuenta de que estaba hiriendo a alguien que aún me importaba, aunque ya no supiera cómo amar como antes. Por la noche, fui al centro comercial a encontrarme con Isadora. Estaba preciosa. Cabello suelto, labial claro, abrigo beige que dejaba los hombros al descubierto. Me saludó con una sonrisa sincera y por un instante todo lo que sentía por Fernanda desapareció. Solo existía ella ahí. Y yo. La película fue solo una excusa. Casi ni la comentamos después. Preferimos caminar, conversar, reír. Descubrimos coincidencias tontas, el mismo sabor favorito de helado, el mismo fastidio por la lluvia cuando hay planes. Pequeñas conexiones que fingimos no valorar, pero que aprietan el corazón de la forma justa. Al despedirnos, cuando Isadora se dio la vuelta para irse, casi la llamé de regreso. Casi dije lo que tenía guardado, pero me contuve. Aún no era el momento. Aún había algo en mí atado al pasado, a Fernanda. Y hasta que no resolviera eso, no quería arrastrar a otra persona dentro de mi caos. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Pero una cosa sí sabía. Lo que fuera que estaban haciendo ahí, estaba creciendo rápido, y cuando llegara la próxima elección, ya no iba a poder escapar. La mirada de Fernanda me quemaba la espalda, aunque no necesitara darme la vuelta. Lo sentía. Ella se quedó en silencio unos segundos después de nuestra conversación, y yo intenté mantener la respiración estable, pero mi mente gritaba. Cada vez que pensaba en Isadora, recordaba cómo sonrió en el restaurante, las preguntas sinceras que me hizo, la ligereza de nuestra charla. Pero luego, otra imagen me invadía. Fernanda, mirándome con los ojos llenos de lágrimas, como si me pidiera que no me alejara tanto. Y ahí, en medio de esa sala de juntas vacía, todo en mí parecía dividido, entre lo que fue y lo que tal vez podría ser otra vez. ¿De verdad te gusta ella, verdad?, preguntó Fernanda, con una voz baja, casi resignada. Me giré despacio para mirarla, pero no supe qué responder. No quería mentir, pero tampoco quería herirla. Solo que ella me conocía demasiado bien como para que cualquier silencio mío fuera neutro. Sonrió de lado, una de esas sonrisas tristes que duelen más que cualquier palabra. Está bien, Elena. Solo no esperaba que esto pasara tan rápido. Me acerqué a ella con cuidado, sin saber si el gesto sería bien recibido. Yo tampoco lo esperaba. Simplemente conectamos. Fue natural. Fernanda respiró hondo, desviando la mirada, como si intentara tragarse algo que aún no sabía cómo nombrar. Sé cómo te conectas con alguien. Yo estuve del otro lado de eso, ¿te acuerdas? Esa frase me golpeó de una forma para la que no estaba preparada. Me recordó la intensidad que fue nuestro comienzo, las noches en que no podíamos parar de reír, los planes de vivir juntas, la pasión que parecía eterna. Pero también me recordó los silencios, los rencores no dichos, la forma en que nos fuimos alejando hasta no reconocernos más. Fernanda, empecé a decir, pero ella negó con la cabeza. No hace falta, Elena, en serio. Solo necesito tiempo para digerir. Tienes todo el derecho de seguir adelante. ¿Y yo también? Tal vez necesito intentar eso. Nos quedamos en silencio. Y, por un momento, no éramos rivales por nadie. Éramos solo dos personas intentando entender dónde perdimos el rumbo y por qué todavía dolía tanto vernos ahí, una frente a la otra,
sin saber si éramos pasado o algo mal resuelto. Esa noche, acostada en mi cama, con el celular en la mano, abrí la conversación con Isadora. Me había mandado un mensaje simple. Me encantó nuestro almuerzo. Me hiciste reír más que en semanas. Quiero repetir. Mi corazón se aceleró, pero antes de responder, me quedé mirando esa pantalla iluminada, dudando, porque incluso mientras pensaba en Isadora, mi pecho seguía pesando por Fernanda. Y en el fondo, por más que intentara fingir que no, una parte de mí lo sabía. Este triángulo no era solo sobre una nueva pasión. También era sobre todo lo que Fernanda y yo aún no habíamos logrado enfrentar. De vuelta en la oficina, los días siguientes parecían una danza silenciosa entre miradas cruzadas y palabras no dichas. Fernanda y yo nos topábamos en los pasillos con más frecuencia de lo que el azar podría explicar, y aunque nuestras sonrisas seguían siendo corteses, había algo más ahí. Una tensión en el aire, casi eléctrica. Isadora, por su parte, flotaba por los espacios con esa ligereza que la hacía imposible de ignorar. A veces la veía sentada en la sala de descanso, leyendo algo en su celular, distraída, con el cabello cayendo de lado, y sentía que el pecho se me apretaba de una forma que me dejaba inquieta. Era distinto. No era solo atracción, era la sensación de que, de alguna forma, quería estar cerca de ella sin saber exactamente por qué. Fue un miércoles cualquiera cuando todo empezó a intensificarse. Isadora me escribió por el chat interno de la empresa. «Hola, Helena. Tengo que hacer unas cosas en el centro después del trabajo. Si quieres, puedo dejarte en tu casa. Me queda de paso». Mi corazón dio un salto. No era una insinuación. No era nada más que amabilidad. Pero acepté. En el coche, el silencio cómodo entre nosotras era casi más revelador que cualquier conversación. La música bajita llenaba el espacio, y por momentos nuestras miradas se encontraban en el retrovisor. Cuando se detuvo frente a mi edificio, dudó por un segundo. «Eres diferente». «Y me gusta eso», dijo, antes de sonreír y desearme buenas noches. Subí con la respiración contenida, como si una avalancha estuviera a punto de caer. A la mañana siguiente, Fernanda me esperaba en la cafetería de la empresa, con 2 cafés, uno para ella y, sorprendentemente, uno para mí. ¿Adivina quién me siguió ayer hasta el estacionamiento?, soltó con un tono provocador. Antes de que pudiera responder, completó. Isadora. Me pidió una recomendación de restaurante. ¿Puedes creerlo? Reí, nerviosa. Estás solicitada, ¿eh?, comenté, intentando sonar casual. Pero por dentro, una confusión empezaba a formarse. Yo no quería competir, ni con Fernanda, ni con Isadora, pero mi corazón ya no obedecía las órdenes de mi razón. Las dos me movían, de formas distintas, pero intensas. Más tarde, ese mismo día, durante una reunión, noté que Isadora me miraba, y cuando se dio cuenta de que la vi, desvió la mirada, pero sonrió. Esa sonrisa me desarmó. Mientras tanto, Fernanda también parecía más presente. Me mandaba mensajes graciosos durante el día, me tocaba suavemente el brazo al pasar junto a mí, y cada gesto era como un eco de lo que ya habíamos sido, y de lo que, tal vez, aún éramos. Era como si todo estuviera regresando, pero en otro tiempo, con otras matices, y en medio de ese reencuentro con el pasado, estaba el presente vibrante e intrigante llamado Isadora. Estaba dividida, completamente. Por más que quisiera negarlo, había algo vivo entre Fernanda y yo, algo que quizás nunca murió del todo. Pero con Isadora, todo era nuevo, estimulante, lleno de posibilidades. Y, al mismo tiempo, sentía que tenía que tomar una decisión antes de que esto lastimara a alguien. O peor, antes de que también me lastimara a mí. Pero ¿cómo elegir entre lo que aún arde y lo que apenas empieza a prender fuego? La invitación para salir con Isadora fue una mezcla de sorpresa y alegría. Ella sugirió un paseo tranquilo por el parque, algo simple, sin presión,
pero con un significado que solo entendí después. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando nos encontramos en la entrada del parque. Llevaba un vestido ligero, vaporoso, que combinaba con la brisa suave de esa tarde. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor, y sentí que el corazón se me aceleraba antes incluso de que dijéramos una palabra. Caminamos lado a lado, hablando de cosas pequeñas y grandes, de sueños antiguos, canciones favoritas, memorias de la infancia. La conversación fluyó natural, pero había una electricidad creciente en el aire, una tensión buena, una invitación silenciosa a lo que venía. A cada paso, sentía que algo dentro de mí se deshacía, el miedo, la inseguridad, dando lugar a una urgencia casi desesperada de estar cerca, de tocar, de sentir. Cuando llegamos a una banca escondida entre los árboles, nos sentamos. Quedamos en silencio por unos momentos, solo escuchando el canto de los pájaros y la brisa moviendo las hojas. Fue ella quien rompió el silencio, mirándome a los ojos con una intensidad que me cortó la respiración. «Elena, quiero pedirte algo». Mi cuerpo se tensó, el corazón en la garganta. Ella sonrió, delicada, y se acercó lentamente. Y entonces, como en un movimiento perfecto de tiempo y espacio, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, tierno, pero lleno de promesas. Un beso que hablaba del deseo contenido, del miedo disuelto, del inicio de algo nuevo y al mismo tiempo de un reencuentro con sentimientos que no sabía que todavía vivían en mí. Sentí sus manos sosteniendo mi rostro con cuidado, mientras mi cuerpo respondía como si reconociera eso de otras vidas, otros sueños. Cuando el beso terminó, nos quedamos ahí, con las frentes juntas, respirando al mismo ritmo. El mundo parecía más pequeño y al mismo tiempo más vasto. Ese momento reveló lo que el silencio antes escondía. Estaba lista para comenzar de nuevo. Pero sabía que, al mismo tiempo, tendría que enfrentar no solo la complejidad de lo que sentía por Isadora, sino también lo que aún existía entre Fernanda y yo. Mientras caminábamos de regreso, nuestras manos entrelazadas por primera vez, pensé, quizá el amor realmente fuera así, confuso, intenso, imposible de controlar. Y quizá, solo quizá, esta fuera la oportunidad de escribir una historia diferente. En los días que siguieron a nuestro beso en el parque, me di cuenta de que algo estaba cambiando definitivamente, no solo entre Isadora y yo, sino también en mi relación con Fernanda. Ella parecía más distante, como si intentara descifrar un enigma que yo aún no sabía cómo explicar, ni siquiera a mí misma. En el trabajo, los encuentros eran inevitables, pero el ambiente cargaba un peso invisible, una tensión que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Una mañana, mientras tomábamos café en el comedor, Fernanda me miró con una intensidad que me desarmó. «Elena, tenemos que hablar», dijo, firme, pero con una tristeza que casi me rompió. Asentí, con el corazón apretado, sabiendo que ese momento sería decisivo. Fuimos a una sala privada, lejos de las miradas curiosas, y ahí, entre palabras contenidas y respiraciones profundas, Fernanda se desahogó. «Siento que te estás alejando, que hay algo pasando y yo no formo parte de eso. Y duele, porque todavía me importas». Intenté encontrar las palabras correctas, pero parecían escaparse. «A mí también me importas, Fernanda, pero las cosas han cambiado, y no sé cómo lidiar con eso». Ella me miró a los ojos, buscando sinceridad. «Siempre dijimos que íbamos a ser amigas, pero ahora siento que te estoy perdiendo». En ese momento, me di cuenta de que el triángulo que se formaba entre nosotras no era solo una competencia por un nuevo amor. Era una reconciliación con el pasado, con lo que fuimos, con lo que aún podríamos ser. Era una invitación a decidir si valía la pena luchar, comenzar de nuevo o dejarlo ir para siempre. Salí de esa conversación con la cabeza dando vueltas, los sentimientos revueltos. Sabía que se avecinaban decisiones difíciles, pero una cosa estaba clara: ninguna decisión sería sencilla y ninguna sería tomada sola.
Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Me sentía dividida entre dos mundos, dos historias, dos amores que, por más distintos que fueran, me conmovían de formas que no podía controlar. La rutina en el trabajo se volvió pesada. Cada mirada de Fernanda parecía una súplica silenciosa. Cada mensaje de Isadora, una invitación a olvidar las dudas. Una tarde lluviosa, Isadora me pidió que habláramos con sinceridad. Nos sentamos en un café cerca de la oficina. El sonido de la lluvia golpeando la ventana creando un escenario perfecto para confesiones. Me miró a los ojos y dijo: Elena, no quiero ser la causa de dolor para ti ni para nadie, pero necesito saber qué lugar ocupo en tu vida. Mi respuesta fue un suspiro largo, la verdad que no quería admitir. Isadora, estoy perdida. Entre lo que fue y lo que está empezando, entre el pasado y el presente. Mientras tanto, Fernanda me enviaba mensajes más intensos, pidiéndome hablar, tratando de retomar un contacto que parecía desvanecerse poco a poco. En silencio, sabía que debía tomar una decisión, no solo por ellas, sino por mí misma, porque amar a dos personas, cuando ellas no saben la una de la otra, era un juego peligroso, un camino que solo conduciría al dolor. En una noche decisiva, invité a Fernanda a conversar. Nos sentamos en el banco del parque, donde tantas veces habíamos soñado juntas. Necesitaba ser honesta, contarle sobre Isadora, sobre el beso, sobre lo que sentía, y sobre todo, escuchar lo que ella sentía, para entender si aún había un lugar para nosotras o si era momento de dejarla ir. Ella me miró con ojos que mezclaban esperanza y miedo. Todavía te amo, Elena, pero no sé si puedo esperar por un amor que no es completamente mío. Sus palabras dolieron profundamente. Sabía que la verdad dolía, pero la mentira era aún peor. Fernanda, quiero que sepas que nada de lo que ha pasado cambia lo que tuvimos, pero no puedo negar lo que están haciendo. Necesito ser sincera conmigo misma y con ustedes. En ese momento, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Era el fin de un ciclo o el comienzo de otro. Solo el tiempo lo diría. Pero algo sabía con certeza: la vida, el amor, nunca ha sido simple. Y la única certeza era que, para seguir adelante, necesitaría valor para enfrentar el dolor de la elección. La decisión no llegó de repente. Fue un proceso lento, lleno de noches sin dormir, de pensamientos que giraban como un huracán en mi mente. Sabía que debía ser honesta, conmigo misma, con Fernanda y con Isadora. Ya no podía seguir dividida, viviendo entre lo que fue y lo que podría ser, como si el tiempo fuera un aliado. En realidad, el tiempo parecía un enemigo, presionando, exigiendo una decisión que yo postergaba por miedo a lo que podía perder. Un sábado por la tarde, invité a Fernanda a un café en un lugar tranquilo, donde pudiéramos hablar sin prisa. El aire estaba cargado con la sinceridad que necesitábamos enfrentar. Comencé: Fernanda, quiero que sepas que siempre voy a guardar lo que tuvimos con mucho cariño. Fuiste parte de momentos que jamás olvidaré. Ella sonrió con una mezcla de tristeza y aceptación. Yo también, Helena, y por eso mismo, quería que fuéramos honestas ahora. Respiré hondo y continué. Empecé algo con Isadora, algo nuevo, inesperado, y que me hizo entender que, para ser justa contigo y con ella, necesito dar un paso, elegir con claridad lo que quiero. Fernanda asintió, con los ojos brillando, y sentí el dolor que esa elección causaba en las dos. Sé que va a doler, sé que puede alejarnos, pero prefiero la verdad, por más difícil que sea. Después, llamé a Isadora. Cuando la vi, sentí una mezcla de miedo y alivio. Quiero que intentemos, pero de verdad, sin secretos, sin dudas. Ella tomó mi mano y sonrió, una sonrisa que parecía prometer valor para los días difíciles. En ese instante, comprendí que el amor no es perfecto. Está hecho de decisiones, de riesgos, de enfrentar miedos y seguir lo que dicta el corazón, incluso si eso significa renunciar a algo que un día fue importante.
El camino por delante era incierto, pero estaba lista para recorrerlo, con Isadora a mi lado. El final de esa historia no fue un punto final, sino una coma, un nuevo comienzo para todas nosotras. Después de decidir seguir con Isadora, tuve que mirar a Fernanda con el corazón abierto, reconociendo su importancia en mi vida y el dolor de lo que dejábamos atrás. Fue una despedida delicada, llena de respeto, lágrimas y promesas de una verdadera amistad. Porque algunas personas no son solo capítulos, son páginas que permanecen guardadas, incluso cuando la narrativa cambia. Con Isadora, todo adquirió un nuevo ritmo. Descubrimos juntas el placer de conocernos de verdad, de construir una relación que respetaba nuestras historias, nuestros miedos y nuestros deseos. Hubo desafíos, claro, momentos de inseguridad, celos, dudas. Pero también existía el deseo de crecer, de aprender y, sobre todo, de entregarse sin reservas. Lo que aprendí en este viaje es que el amor no cabe en fórmulas establecidas. Es múltiple, confuso, intenso. Puede ser un reencuentro con el pasado o un abrazo al desconocido. Puede ser elección y entrega. Puede ser renuncia y valentía. Y por encima de todo, el amor es libertad. La libertad de ser, de sentir, de reinventarse. Si hoy pudiera dejar un mensaje, sería este. Amar es permitirse vivir las emociones en su plenitud, sin miedo a lo que los demás piensen o a lo que el futuro depare. Porque al final, lo que importa es que el amor nos transforme para mejor, que nos haga crecer, que nos haga sentir vivos. Y si llegaste hasta aquí, que sepas que esta historia es solo una de tantas posibilidades. Que el amor puede, sí, renacer de las cenizas, reinventarse en nuevos encuentros y encontrar su camino incluso cuando todo parece demasiado complicado. Y esa fue nuestra historia. Un amor que terminó, un reencuentro inesperado y una elección que lo cambió todo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like. Eso ayuda mucho al canal a seguir contando historias que realmente emocionan. Aprovecha y suscríbete. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué lugar de Brasil o del mundo estás viendo esto? Leo todo y me emociona saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, recuerda, el amor siempre encuentra un camino.